recomendaciones que hizo la CIDH en el informe de fondo. Estamos en comunicación con el doctor Gary Prado, que fue abogado de las víctimas de Pero además este caso. Gary fue uno de los que lo metieron en el caso, lo Sí. llevaron de forma, violaron todos sus derechos llevándoselo a La Paz, acordate, y Gary ha hecho un par de libros en relación a todo el caso. Además que uno fue primero defensor de su padre y después fue defensor de un montón. Exactamente. Porque esto se hizo comparsa, un montón metieron al proceso. Es decir, fueron contra la oposición y aquí apareció todo el aparato corrupto del ministerio a la cabeza de Sosa con un par de abogados acá que generaban lo que hoy está generando el gobierno, listas. Exactamente. Hay listas para declarar y ahí venían, operaban para que no te metan en la lista y te pelaban un montón de plata. Porque en realidad terminó siendo un negociado de 10 años para el aparato judicial. Entonces, Gary, más allá de lo técnico legal, tiene una vivencia dentro del caso porque estuvo adentro. Insisto, fue uno de los abusados, le violaron todos sus derechos humanos y también sus derechos fundamentales al ser trasladado a La Paz de la forma en la que lo trasladaron y champándolo a un proceso en el que no tenía absolutamente nada que ver. Entonces, la palabra de Gary Prado es absolutamente valiosa en este caso en particular. Doctor, bienvenido. Y para empezar, yo le hago la consulta. Hoy la reunión que la Procuraduría ha convocado, por un lado se hablaba de que era para conciliar. ¿Qué puede pasar en esta reunión que se va a desarrollar a las 2 de la tarde? Buenos días, muchas gracias, José Gary. Buenos días a todos ahí en la radio y a la audiencia. José Gary decía, no hay nada que conciliar. En realidad sí hay que conciliar si es que existe voluntad de las partes. Hoy día la Procuraduría debiera hacer ofertas a las personas respecto a la reparación integral que refiere el punto 1 leído por José Gary. Esa reparación integral va por los daños materiales y por los daños morales que han sufrido. Y también debería hacerles ofertas de tratamientos médicos si es que hace falta. En el caso de Juan Carlos Guedes y Alcides Mendoza, efectivamente, si bien fueron medianamente tratados durante el desarrollo del juicio, es evidente que quedan secuelas de los años que estuvieron privados y tienen serias dificultades de salud. Ahora bien, ¿a qué se puede arribar con esto? Se puede arribar a lo que se llama una solución amistosa. La solución amistosa significa que las partes se han puesto de acuerdo y resuelven amistosamente, amablemente, resuelven no llevar esto a una instancia judicial, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos de San José de Costa Rica. Ahora bien, para mí, desde la perspectiva de cómo se maneja esto, miren, esperan a que el plazo se le esté cumpliendo para hacer una reunión. Entonces esto ya es señal de una desesperación y no de una posición institucional seria que busca resolver el problema. Segundo, solamente hablan del primer y el segundo punto de las recomendaciones de la CIDH. Y el más importante, creo yo, es el tercero, que es el inicio de los procesos de investigación y procesos penales a los responsables de las violaciones. Al respecto no dicen nada. Dicen haber abierto una denuncia que hizo Mario Tadic y falsean los datos diciendo el 2019 en Santa Cruz y en realidad Mario la hizo el 2009 en La Paz. Ahí fue donde se la rechazaron. Entonces ahí hay felino cautivo, como decimos. Pero además hay algo que en el fondo me preocupa más que nada. Quien es Procurador General del Estado y quien lleva adelante esta gestión es el doctor Wilfredo Chávez. Y Wilfredo Chávez fue ministro del gobierno de Evo Morales durante el desarrollo del caso de supuesto terrorismo. Es más, él era el ministro del gobierno cuando se sanearon las acusaciones particular y pública que son la base del juicio oral. Entonces es una persona que está vinculada íntimamente a las violaciones a las garantías judiciales, a los derechos a la dignidad y a la honra, a las garantías procesales. O sea, no es posible que él sea la contraparte en este momento. Entonces, por eso es que creo que aquí hay felino cautivo, que lo que se pretende es mostrar ante la CIDH una idea de que están haciendo lo posible por llegar a una solución amistosa, pero que en el fondo no les interesa hacerlo. Doctor, hace algún tiempo atrás, en una nota publicada por Herbol, se hablaba de que
en este tipo de casos no podría haber una solución amistosa según la ley 936 del 2017. Entonces, en base a esto, ¿cómo se puede solucionar ese tema con una, como usted lo menciona, como una solución amistosa? A ver, la CIDH contempla las soluciones amistosas como un mecanismo previo y alternativo al juicio ante la Corte. Entonces, ¿qué es lo que no se puede conciliar en Bolivia? Digamos, la violación de derechos humanos sin la reparación y sin la sanción a los responsables. Eso no se puede conciliar, pues, ¿no? Por eso le decía, la Procuraduría dice, vamos a hablar del tema 1 y 2, pero no ha hecho nada con relación al punto 3. ¿Dónde están las denuncias, las aperturas de casos? ¿Dónde están las investigaciones con relación a lo denunciado por ellos en la CIDH, las ejecuciones extrajudiciales en el Hotel Las Américas, el allanamiento ilegal, la manipulación de testigos, como el caso de Ignacio Villavargas, que ya ha fallecido? O sea, todos esos temas no existen, no hay nada al respecto. Entonces, obviamente, que no se está buscando resolver el asunto, sino emborrachar la perdiz. Eso es lo único que están buscando. Con seguridad lo digo porque conozco cómo actúan y conozco las respuestas a las denuncias o peticiones que ellos formularon. Y ahora que ya perdieron, ahora que la CIDH, al menos en el caso de las 5 primeras víctimas, les dice, evidentemente hubieron violaciones a estos y estos derechos humanos, reparen, maniobran. Y cuando les falta un día para que se les vence un plazo, aparecen buscando una reunión donde no van a hacer ofertas serias seguramente. Ahora, Gary, si no logra la Procuraduría cumplir con la sugerencia de la CIDH, ¿cuál es el paso posterior? Porque entiendo que esto pasaría a la Corte Interamericana y de ahí, de acuerdo a las sugerencias donde en el informe se evidencia todo lo violado, ¿no? Todo lo violado, ¿cuál es el paso posterior dentro de este ámbito de juzgamiento? El paso posterior es precisamente el juicio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos en San José de Costa Rica, que es a lo que van a llegar, se lo puedo asegurar desde ahora. Porque, a ver, 11 años de cárcel para Juan Carlos Guedes, por poner un ejemplo. Tortura al momento de su aprehensión ilegal, destrucción de su nombre, de su honra y de su dignidad, habiendo publicado su rostro, su nombre, durante 11 años, en separatas, en campañas televisivas, radiales, en libros que se han distribuido a nivel nacional e internacional, señalándolo como integrante de una célula terrorista. ¿Cuánto cree usted que debiera el Estado boliviano repararle a Juan Carlos por semejante daño? ¿No es verdad? O sea, es una persona que probablemente, como ocurre con algunos de los procesados, al llegar a ciertos países lo van a detener, porque existen datos de que ha sido encontrado como un terrorista por el Estado boliviano. Entonces esos daños son irreparables prácticamente. Y los 11 años de cárcel, ilegal, arbitraria, abusiva, ¿cómo se los devuelve? Entonces, ¿qué va a hacer el Estado boliviano? ¿Le va a ofrecer una publicación, una solicitada en un periódico de Curaguara de Carangas, donde diga, no eran terroristas, pedimos disculpas? ¿Les va a ofrecer nombrar una calle en el municipio de Ascensión de Guarayo, Juan Carlos Guedes? O sea, no tiene posibilidades el Estado boliviano de hacer una reparación honesta de los daños que ha causado. Y menos siendo quienes son los que gobiernan, que los conocemos, que son de la misma línea de los que cometieron las violaciones a los derechos humanos. Entonces, lo más probable es que esto llegue nomás a un juicio internacional, y en ese juicio internacional el Estado boliviano ya no se le recomiende, sino que se lo emplace y se lo obligue a cumplir con reparaciones que establecerán los jueces. Y ese proceso ante la Corte, ¿cuánto tardaría en tiempo? ¿Cuánto demoraría? Entiendo que la Corte abre sesiones 2 veces al año, ¿no? Y los casos hacen una cola para ingresar. Hay cierta mora procesal en ese sentido. Pero, sumas y restas,
es probable que fines del próximo año, o sea, en el segundo semestre del próximo año, en este caso estuviera entrando a corte, con el adicional de que hay otras peticiones que están en fase de admisibilidad, o sea, que han sido admitidas, mejor dicho, Chichi Castero, Gelasio Santisteban, Ronco Markovich y algunos otros, que van a ser más rápidas en su análisis de fondo porque ya no está este siniestro personaje llamado Paulo Abreu, que era secretario ejecutivo de la CIDH y boicoteaba el avance de estas investigaciones. Ya no está, lo separó Almagro, entonces esto está fluyendo con más rapidez. Y es probable que los informes de fondo de esas otras peticiones lleguen rápido, más rápido que esta, que tardó de 2018 a 2021. Entonces es probable que llegue más rápido. Y en ese sentido la la Comisión decida acumular todos esos procesos para hacer un solo juicio y no hacer varios sobre la misma temática, aunque sean distintas víctimas, ¿no? Por economía procesal. Entonces, yo creo que el segundo semestre del 24 puede ser el año en el que se juzgue esto ante San José de Costa Rica. La última consulta de mi parte, Gary. La reunión con el Zoom dentro de un momento con el procurador, ¿a qué hora está pactado? A las 14 horas. Bien. Doctor, yo tengo una consulta. Sí. El procurador una aclaración. Sí. Yo no soy parte de la reunión, ¿no? No sé si... Yo fui abogado de Juan Carlos, de Guedes, de Távez y de Toazo en las audiencias de juicio, subrogante, digamos, porque su abogado no podía venir, no tenía cómo pagarle para que venga cada vez, y es un colega mío de nacionalidad peruana, Gerardo Prado, quien es el abogado de estas 5 primeras víctimas, y quien nos va a representar en la audiencia de hoy día. Doctor, yo quiero hacerle esta última consulta. La Procuraduría ha hablado de las 2 primeras recomendaciones de la CIDH, pero no ha hablado de las 2 segundas, donde se habla de la investigación y de las sanciones que tienen que haber por el caso. ¿Qué sucede si el Estado cumple con las 2 primeras, pero no con las 2 segundas? Igual se puede ir a juicio, pues, ¿no? Porque hay una solución amistosa parcial, ¿no? Pero como le digo, dudo que la solución amistosa sea seriamente tratada por una Procuraduría cuyo titular ha sido uno de los promotores de las violaciones a los derechos humanos. ¿Y entonces para qué los llama el procurador, doctor? Para decir que cumplió, pues, ¿no? Si es la apariencia lo que les importa, ¿no? Le voy a decir que cumplió, pero que no hay voluntad, seguramente va a ser ofertas irrisorias, ya nos vamos a enterar más tarde. Y va a decir, bueno, cumplimos, no hay voluntad de la otra parte, pero bueno, aquí no están obligados a llegar a una solución amistosa, es un mecanismo alternativo al juicio, que no está de más intentarlo, pero queda claro que desde parte del Estado boliviano, con quienes lo gobiernan, es muy difícil que haya propuestas serias y realmente reparadoras. Muy bien, doctor, yo quiero agradecerle por este tiempo y por las explicaciones que nos ha brindado. Muchas gracias. A ustedes, muy amables, que tengan buen día. Bueno, ahí estaba Gary Prado.